Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y a través de internet para el mundo, a través del www.ellibertador.com.uy. Buscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos de las distintas columnas, entrevistas en esta nueva temporada 2018, tercera temporada de Para Viajar Lejos, como todos los martes aquí a las 9 de la mañana. Ahí sintonizás Radio Libertador y podés escuchar la columna. Y si te lo perdiste o querés vernos la cara, que no hay mucho para ver, por lo menos de este lado. De este lado tampoco. Pueden entonces mirar los podcasts y ver las entrevistas y bueno, algunas cositas a veces que ponemos en los videos también complementaria a lo que es la columna radial. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá en este 2022 recién iniciado. Sí. Contentísima de poder estar contigo y con nuestros oyentes en Para Viajar Lejos. Así es. Vamos a comenzar entonces esta columna. Si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10. 091 99 12 10. Más 598 si estás fuera del país. Nos dejas tu mensajito a través de Telegram o si no también a través de WhatsApp. Y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Críticas, fe de ratas que hemos tenido, lo que sea. Ahí lo pueden dejar y entonces nosotros podemos también darles una devolución tanto por mensaje como también aquí en las distintas columnas. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Hoy nos vamos a quedar en nuestro país. Pero vamos a viajar lejos porque vamos a viajar hacia la generación del 45. Viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo. Bien. Pero te voy a decir algo. Generación del 45 hasta ahí nomás. Y vamos a hacer algo. Vamos a celebrar el mes de la mujer. Bueno. Con una escritora uruguaya. Sé que muchos de nuestros oyentes la conocen. Pero hay muchos que no. Y yo fui descubriendo, a medida que fui investigando, fui descubriendo una escritora de un palo impresionante, porque es realmente interesantísimo lo que hizo. Estoy hablando de Armonía Somers. Bien. Muchos de nuestros oyentes conocen a Armonía Somers. Yo voy a ser absolutamente... Yo no he profundizado, de nombre nomás. Claro, yo quiero ser absolutamente sincera. La mencioné y de pronto pude haber leído algo cuando era muy joven. Y luego, en nuestros desayunos literarios en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras, su nombre surgió. Y empecé a indagar. Y era una mujer de armas tomar. De armas tomar, una poderosa mujer. Entonces vamos a celebrar a la mujer con Armonía Somers. ¿Qué te parece? Armas tomar. De armas tomar. Ay, en estos tiempos no me gusta hablar mucho así, pero bueno, era así. Se llamaba Armonía Liropeya Etchepare Lochino. Su seudónimo Armonía Somers. Novelista, cuentista, feminista y una excelente pedagoga. Sus estudios pedagógicos y su tarea pedagógica fue admirable. Podríamos decir que Armonía Somers, con Cristina Peri Rossi, la recientemente galardonada escritora uruguaya con el premio Cervantes, constituyen dentro de las cuentistas más novedosas y más originales del Uruguay de ese momento. Estamos hablando de los años 60, 70. Armonía Liropeya Etchepare, decíamos, nació el 7 de octubre de 1914 en Pando, en Canelones. ¿Ya? Y falleció en Montevideo el 1 de marzo de 1994. Lo que se destaca de Armonía es lo transgresora que fue en su mirada literaria.
con respecto a todos los temas y situaciones que ella trataba, con respecto a las personas. Su trabajo narrativo, según algunos críticos, está catalogado como una forma de escribir tensa, exasperada, dura, transgresora. Es decir, mira todos los términos que usaron los críticos con Harmonia Somers. Y es realmente una escritora para leer. Yo la recomiendo, sinceramente, estoy leyendo y me encanta. Su fuerte nota feminista fue lo que también la destacó. Decíamos que tanto ella como Cristina Peri Rossi abordaron temas, por ejemplo, absurdos, raros, temáticas insólitas, y allí trabajaron y allí crearon. Por esa razón, tal vez en su momento no fueron tan valoradas. Porque estamos hablando de que era una generación de Mario Benedetti, de Juan Carlos Onetti, claro, de toda esta gente que se nucleó, que destacó en el exterior y que de pronto dejó un poco para atrás. Opacó, digamos. Claro, a estas grandes que después resurgieron, y con qué fuerza, afortunadamente. Harmonia tejió una serie de podríamos decir, de leyendas acerca de sí misma. Trataba de que no la vieran, trataba de que no supieran quién era. Su nombre era Harmonia Somers para todo el mundo. Desde el nacimiento, desde la época en que nació hasta todo era para ella una forma de crear una especie de mito alrededor de su persona. Por ejemplo, no quería que la fotografiaran. Tal vez no quería que la fotografiaran porque no quería que la conocieran, porque justamente había tejido toda esta historia acerca de sí misma, ¿no? Que era inexistente. Claro. No le gustaba hablar en público. Mintió sobre su nacimiento. Dijo que había nacido en 1914, fecha real de su nacimiento, después que había nacido en 1920, y hasta dijo que había nacido en 1930. Tanto fue así que divulgó distintos hilos, digamos, temáticos acerca de sí misma, y pensaron que era un hombre o un grupo de hombres escribiendo cuentos y novelas, y cuyo seudónimo era Harmonia Somers. Vos imaginate qué inteligente, ¿no? Porque trató de mantenerse oculta el mayor tiempo posible y lo logró mucho. Lo logró. El nacimiento, quién era, no se fotografiaba, usó un seudónimo. No nos olvidemos que en aquel momento las mujeres tampoco eran tan bien recibidas en el campo artístico. Entonces, Harmonia Somers hizo todo eso para de alguna manera quedar allí. Que todos se preguntaran quién es. El anonimato. Claro. Y en la incógnita, ¿quién es esta persona que escribe? No debe ser una mujer, seguramente es un hombre. O tal vez son varios hombres que escriben con este seudónimo. Entonces ella alimentaba eso. Lo alimentaba. Incluso Miguel Ángel Campodónico, crítico reconocido, llegó a escribir, ¿no? Esa Harmonia Somers que se ha ocultado obsesivamente de la mirada indirecta de los demás. Fue una mujer muy especial. Pero hablemos de su vida, porque fue admirable. Vos fíjate las cosas que hizo esta mujer. Y yo conocía poco de ella y me avergüenzo. Pero lo tengo que decir. Harmonia Echepare, decíamos, nació en Pando y era hija de Pedro Echepare, anarquista, anticlerical, y de María Judith Lochino, católica practicante. Pues ya empezamos de una manera bastante antagónica, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando de una anarquista anticlerical y de una católica practicante. Fue la única niña en una escuela de varones que dirigía un maestro español a quien llamaban Don Lucas. Pero la aceptó por su inteligencia, por su modalidad, por su manera de ser. La aceptó, terminó la escuela y a los 13 años ingresó en la Escuela Normal de Montevideo, o sea, para hacer la carrera de magisterio. No tenemos que olvidarnos que en esta época eran muy pocos los campos que podían abrirse para las mujeres. No era muy bien visto. Habíamos hablado de las hermanas Luisi, por ejemplo, mucho más atrás en el tiempo, cómo habían roto esquemas y paradigmas con respecto a carreras que podían seguir las mujeres. Pero el magisterio seguía siendo lo más aceptado por las familias. Y allá fue, a Montevideo, Harmonia Somers. Egresó en 1933 y comenzó su carrera como maestra en distintas zonas socioeconómicas de Montevideo y del interior. Pero con un compromiso y una voluntad tan férrea y un amor por lo que hacía, que realmente dejó una huella, y una huella importante. Y no solo en nuestro país. Así que vos imaginate.
Cuando empezó a ver que había tantas realidades socioeconómicas donde ella trabajaba, empezó a investigar y a escribir obras que tenían que ver con la pedagogía, es decir, con la educación y con todo lo que se refiere a ella. Publicó La antisocialidad juvenil en el Uruguay, en 1958. Tiene que ver con la criminalidad adolescente. Imagínense Mirá. qué temática, ¿no? Sí, ¿Y sí. en qué época? Educación de la adolescencia, un año antes, en 1957. Este libro obtuvo el Premio Universidad de la República. El adolescente de novela y su valor de testimonio. Vos fijate la temática que abarcaba Ujú. y lo que hacía. Y acá me viene a mí Edmondo de Amicis, ¿te acordás? Cuando hablamos de Edmondo de Amicis y Cuore, Sí. que era un libro para los adolescentes. Cuando en esa época, en Italia y en gran parte de Europa, había muchísimos adolescentes y niños viviendo en las calles y había muchísima criminalidad juvenil. Claramente era una observadora también. De lo que Una pasaba gran alrededor. observadora y además una observadora comprometida, Carlos. Porque quien hace estas cosas y quien escribe sobre esto, quien indaga, es porque realmente está comprometido con lo que hace. Ujú. Y lo publica para que los demás puedan utilizarlo, ¿no? ¿En qué año estamos hablando, dijiste? Estamos hablando 57 y 58. Ya estábamos pisando la década del O 60. sea, que no es una temática de los tiempos modernos. Claro, claro. Es que a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer todo esto. Y no hace mucho. Anne Sullivan May, La forja en plena noche, es otra de sus obras. En 1950 fue delegada oficial de la Biblioteca y Museo Pedagógico de Uruguay al Seminario Interamericano de Enseñanza Primaria a la OEA, organizado por la UNESCO. Estamos hablando ya de una persona que era icónica dentro de lo que estaba haciendo, ¿verdad? En 1960 fue invitada, atención a lo que les voy a contar, por el gobierno de Francia para ir a ese país a organizar el funcionamiento de reeducación e instituciones penitenciarias. Fue invitada también por la Secretaría del Segundo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, que se llevó a cabo en Londres. Significa que ella le hincó el diente a la criminalidad juvenil y adolescente en los lugares donde ella trabajaba. Y vos decís, estamos hablando prácticamente de ahora. Sí, sí, sí. No, increíble. Una mujer que realmente, por eso yo te decía, era de armas tomar, porque no le preocupó nada. Se puso a estudiar, se puso a evaluar, a trabajar, a ver in situ las situaciones y a escribir para ver cómo podíamos cambiar esto. No es poca cosa, ¿verdad? Ujú. No es poca cosa. Muy bien, en 1961 fue invitada para realizar estudios especializados en Bonn, cuando Bonn era la capital de la República Federal de Alemania, ¿no? Por el Servicio de Intercambio Académico. En 1962 representó a Uruguay en un seminario organizado también por las Naciones Unidas. En este periodo recibió becas de la UNESCO para realizar estudios sobre documentación pedagógica, que es otra cosa en la que se especializó. Cómo documentar todo lo que tiene que ver con la pedagogía, cómo archivar, cómo ordenar documentos, cómo presentarlos, etc. Estuvo en París, Dijon, Ginebra y Madrid. En 1962 también es nombrada directora de la Biblioteca y Museo Pedagógico del Uruguay y editó el Boletín Informativo. Cuando tenía 57 años, en el año 1971, se retira definitivamente del trabajo pedagógico para dedicarse a escribir. Pero vos, fíjate el camino que hizo, Sí, sí, sí. todo lo que llegó a hacer, a lograr y todo lo que fue reconocida fuera de nuestro país. Este intenso trabajo pedagógico y de investigación hizo que, por supuesto, su obra literaria apareciera, como podríamos decir, por goteo, de a poco. Hubo largos silencios. Entre 1953 y 1963 prácticamente no aparece nada de Armonía Somers. Entre 1969 y 1979. Es decir, que empieza a dar a conocer su obra cuando puede, cuando tiene tiempo y oportunidad. Su primera novela fue un auténtico escándalo, La mujer desnuda. Es una novela erótica. Ujú. Fíjense ustedes, si estamos hablando de 1950, ¿no? Era feminista hasta la raíz, porque realmente escribir erotismo en esta época era poco menos que, bueno, que para ser lapidada en la calle. Un libro de cuentos, El derrumbamiento, de 1953. Cuando llegó el manuscrito del libro de El derrumbamiento a la imprenta, conoció a Rodolfo Enestroso. A los 2 años se casaron. Mirá. Todo está conectado en este mundo, todo está conectado. Y
Y 2 años después se casaron entonces con Rodolfo Nestroso en el 55. A pesar de lo escandaloso del primer cuento, del El derrumbamiento, recibió el primer premio de narrativa del Ministerio de Instrucción Pública en 1953. Claro, estamos hablando de una mujer que escribe erotismo, que escribe sobre situaciones insólitas, que escribe con una óptica muy irónica, muy sarcástica, a veces muy cruel, que escribe hasta horror. Escribe sobre horror porque hay un libro de cuentos que yo estoy empezando a leer, yo ya leí el primero, que se llama Muerte por Alacrán, que yo se los recomiendo porque es una joya, una joya. Muerte por Alacrán es una joya. Y entonces no la querían mucho, fue muy criticada. Incluso fue muy criticada por Emir Rodríguez Monegal y Mario Benedetti. No, su obra no les impactaba porque era una cosa demasiado disruptiva, digamos, para la época. Y ellos ya estaban entrando en una fase de reconocimiento internacional. Entonces Armonía Somers queda bastante relegada. Sin embargo, y hablando en favor principalmente de Mario Benedetti, años después reflota la obra de Armonía Somers y habla de su intensidad, de su hermetismo, del feminismo, del estilo que podríamos llamar sin estilo. ¿Te acordás de Clarice Lispector? Sí. Y que decía, lo mío es un estilo que no tiene estilo. Bueno, algo muy similar pero totalmente original es lo de Armonía Somers. En 1965 publicó su segunda novela, De miedo en miedo, y tuvo lo que ella soñó siempre, su pequeño castillo en la playa de Pinamar, acá cerquita, en Canelones. Nosotros estamos en este momento en Montevideo. Bueno, en Somersville le puso. Ah, mira. Somersville. Sí, yo no lo conozco, tengo que buscarlo. El domicilio de ella en ese momento era en el Palacio Salvo. O sea, vivía en el Palacio Salvo, que es algo tan icónico, que tiene fantasmas, sí, y tenía su castillito en Pinamar. No podía ser más feliz. Ella decía que era una persona muy feliz en ese momento. En 1969 publicó su novela corta Un retrato para Dickens, muy buena. Y a finales de ese mismo año se enfermó de quilotórax. El quilotórax es una enfermedad muy rara. Es como que aumenta notoriamente, aumenta el peso entre las pleuras y los pulmones. Entonces es muy difícil de sanar. Se muere de eso. Suele ser una complicación postoperatoria o puede ser también por tumoraciones en el sistema linfático que aparece el quilotórax. Tuve que investigar lo que era porque yo no sabía, pero dice que fue muy duro para ella, fue muy doloroso y además se recuperaba con muchísima dificultad. Entre 1972 y 1975 escribió su obra magna, Solo los elefantes encuentran mandrágora, que estoy buscándolo desesperadamente por todas partes. Si alguien lo tiene, oyentes, por favor, avísenos que lo compro, lo voy a buscar, lo pido prestado, me mandan una copia, no sé. Solo los elefantes encuentran mandrágora. Fue publicada en 1986. Ella no quería publicarla. Quería que quedara como obra póstuma, sabía que se moría. Claro. Entonces, o sea que más tarde o más temprano esa enfermedad la iba a matar. Ella dentro de todo la superó bastante bien, vivió bastante bien. Pero quería que fuera póstuma. Sin embargo, su esposo trató de que la publicara porque realmente dicen que es una obra espectacular. Yo quiero leerla. La dictadura que empieza en 1973 a ella la afecta mucho porque muchos de sus afectos, sus amigos, sus colegas se van, emigran, otros son apresados y la pasó muy mal emocionalmente durante ese periodo. En los años 80 es cuando recién empieza a impactar internacionalmente Armonía Somers. Es traducida al inglés, al francés y al alemán. En 1978 ya había publicado una compilación de cuentos, Muerte por Alacrán, que es una joya, es una joya. El horror allí aparece de una manera tan bien narrada y tan impecablemente estructurada, pero es algo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Acá no hay nada de monstruos ni nada por el estilo, es algo realmente sumamente simbólico. Además, es tan simbólico. El mismo cuento Muerte por Alacrán es una verdadera joya. Yo hoy traje ¿Es psicológico? Es psicológico, claro. Pero es además de una psicología y de una denuncia tan impresionante que te impacta. Y el final, bueno, para alquilar, no voy a hacer spoiler, tranquilo, no. El final es una cosa así. Yo lo leí de noche y quedé
así sumamente sugestionada. En 1988 participó en la 14ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Fue una de las últimas veces que se las vio en público. A Armonía no le gustaba aparecer en público, ni le gustaba tampoco que la fotografiaran. En esa época escribió Viaje al corazón del día, que es una especie de novela histórica, El hacedor de girasoles. Y si hablamos de su obra y su edad, pertenece a la generación del 45. A la generación uruguaya que impactó por excelencia. Sin embargo, la orientación artística de Armonía Somers no integra esto, porque su obra, más allá de que hace una denuncia, que puede ser una denuncia muy fina dentro de lo que es sociopolítico, dentro de lo que es sociocultural o de las grandes, ella trabajó mucho en la dicotomía, por ejemplo, la marginalidad y el esplendor dentro de la misma sociedad. Es decir, hace ese trabajo, pero lo hace de una manera única, originalísima. Es realmente para tener en cuenta. Hace erotismo, hace horror de una manera muy variada, elegante, sí. Es un poco también como es Cristina Peri Rossi, ¿no? Hay un abanico de creación muy amplio, pero con una impronta muy especial. Armonía Somers, yo se las recomiendo. ¿Puedo leer un poquito? Por supuesto. Voy a leer un poquitito de la introducción de la novela corta La mujer desnuda. El día en que Rebeca Linke cumplió los 30 años, comenzó con lo que ella había imaginado siempre, a pesar de una secreta ilusión en contra: la nada. ¿Y si no ocurriera nada entonces?, se había preguntado más de una vez. Ni para bien, ni siquiera para mal, que siempre es algo. El error, pues, parecía radicar en haberse impuesto aquella medida en el tiempo respecto a un hecho en cierto modo considerado clave, cuando lo que tendrá que suceder será siempre obra del zarpazo ciego, de la emboscada secreta desde las situaciones más simples. Y la fecha llegó, desde luego, pero sin marca visible de día fasto, apenas como un aburrido bostezo de verano igual a tantos. La mujer lo miró en el espejo junto a su propia imagen, un bello día, un bello rostro, y desprovistos ambos de lo que hace memorables a las cosas. Todo empezó así entonces, que ella fuese retrocediendo inconscientemente en un escenario vulgar y desapareciera de la vista. Había llegado quizá el momento preciso en que cada uno deba vivir su acontecimiento propio. Si es en un velatorio, el de estar vivos junto a quien precisamente ya no podrá repetir el ensayo. Y si se contabilizaba un desgraciado año más, de esos que forman las peligrosas cifras redondas, el poder decidir qué se hará a partir de tal punto. La finca a la que llegó en la medianoche se hallaba para la mujer algo así como suspendida en la atmósfera. No le conocía aún mayormente sus interiores, y en cuanto a lo demás, solo le era posible recordar lo abarcable con los ojos. Hacia adelante, un campo extenso. De pronto este se interrumpía por una oscura mole transversal que iba terminando en forma de animal marino. Sí, realmente el bosque le parecía desde el principio un cetáceo varado. En un solo día de viento en que le fuera dado verlo, lo había conocido en la locura, una especie de rabia impotente como la de ciertas formas ancladas de rebelión humana. Se movía sin abandonar el sitio, resoplaba enviando ráfagas cargadas con su ruido, pero no más allá del propio espectáculo de esclavo amotinado. Luego volvía a quedar inmóvil por un tiempo, apenas si con la incontenible respiración de su masa. ¡Qué descripción! Sí. Es sumamente original, ¿verdad? Es muy original. Los invito a leerla. Armonía Somers, uruguaya. Aunque es por la franja etaria de la generación del 45, está fuera de todo ese núcleo. Aprovechen este mes de la mujer para ingresar en el camino. Armonía Somers, qué lindo nombre, ¿no? Armonía. Me encanta. Lo que pasa, viste que generalmente los anarquistas le ponían nombres a sus hijos que tuvieran que ver con esas cosas. Armonía Liropeya se llamaba, fíjate. Mira. Pero Armonía me encanta, es algo que suena muy dulcemente. Bueno, también ya comienza marzo, ¿no? Obviamente estamos en pleno comienzo de año, podríamos decir así. ¿Se vienen los talleres literarios? Se vienen los talleres literarios, Carlos, café amigos. Literario. Es café siempre es café o té literario, ¿eh? Bueno, se viene.
El 4 de marzo ya nosotros empezamos con los talleres en mi casa los viernes entre las 17 y las 19 horas. Bien. Los cupos son limitados. Bien. Nosotros en este momento tenemos limitados presenciales. Claro. Se pueden hacer por Zoom. Por supuesto. A nivel de lo que es virtual, no hay límite de cupo porque se puede perfectamente trabajar con quienes están participando. Estamos ya prácticamente casi con el cupo, pero se pueden llamarnos por teléfono. El 9 empiezan los miércoles de 4 a 6 y media aproximadamente en Progreso, en el Centro Cultural José Nene Pérez de Progreso. Allí vamos a estar Sandra y yo, pero además allí hay un grupo de gente con moderadores muy valiosos, o sea que Sandra y yo vamos a estar simplemente acompañando a este taller que es muy rico y muy impresionante. Y ya está trabajando en el Centro Cultural Carlitos el grupo de los desayunos literarios en las mañanas entre las 10 y las 12 los miércoles. Bien. A veces se nos va más tarde, se nos va casi hasta las 12:30, porque hay mucha gente. En estos grupos nosotros vamos a tratar de hacer que todos participen. Si son muchas las personas que lo van a integrar, porque ya son muchas, vamos a tratar de hacer que todos vayamos y nos integremos y que la participación se vaya dando en distintos días. La cantidad impresionante de gente que se ha anotado a los desayunos y a los talleres, a mí me encanta, me asombra y aplaudo esa iniciativa. Invitados todos. Bueno, la información también aparece en pantalla y lo van a poder comunicarse, especialmente con Sandra, que es la que maneja las redes sociales. Aunque ya le dijimos a María que tiene que hacer una página para que la gente pueda nutrirse de esa información. Amigarse con la tecnología y empezar a también. ¿Vieron qué malo que siempre me dice lo mismo fuera de micrófono, fuera de la radio, fuera de la imagen, y hoy me lo dice frente a todo el mundo? Me deja comprometida este muchacho, qué cosa bárbara contigo. Es que la gente maneja las redes Sí, y es la sé, manera más fácil de llegar. Mi única red social es WhatsApp. Yo tenía una cuenta en Twitter. Twitter me pareció demasiado caótico y la dejé. Pero bueno, tal vez... Vamos a hablar con Sandra. Empiece Sandra. Sandra no tiene problema. Sandra no se hace problema. Y Sandra va, entre vos y Sandra me parece que me van a poner así. Como son de armas tomar, como Armonía Sommer, me van a hacer una red. Y bueno, allí vamos a estar entonces en contacto. Bueno, muy bien. Nos reencontramos la próxima. Hasta la próxima, audiencia.